de la zona de Ciudad del Este están en alerta, considerando esta medida de los bancos del Brasil que limitan el ingreso de reales desde el Paraguay. Indican que casi en un 99% las compras en esa zona se realizan con la moneda brasileña, por lo que urge el cambio de las mismas. De por sí el escenario es adverso para el comercio fronterizo, considerando la crisis en los países vecinos. Pero con este nuevo factor se habla de la posibilidad de más despidos, hablan de un número de 3.000 personas que podrían perder sus trabajos, por lo que piden la intervención del Banco Central del Paraguay ante esta postura del vecino país. A continuación tenemos un informe. Representantes de la Federación de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este señalan que están afectados por la medida de facto impuesta por el Brasil de impedir el ingreso de reales provenientes del Paraguay. Esta situación podría asfixiar al comercio fronterizo al punto de matarlo definitivamente, considerando que los comerciantes paraguayos permiten como forma de pago, casi en un 99%, la moneda brasileña, ya que en ese país el dólar no es de uso corriente y el volumen de ventas con tarjeta de crédito no llega ni al 10%. Por lo tanto, con esta disposición, los empresarios no tienen cómo desagotar los reales que reciben por la venta de sus productos. Instan a una intervención por parte del Banco Central del Paraguay, el cual debe explicar a su par del Brasil que el comercio exterior en Paraguay está formalizado gracias a medidas arancelarias impuestas desde el 2005, por lo que existen garantías del origen del dinero. Este escenario se suma a la crisis económica que de por sí está afectando a Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y otras ciudades de frontera debido a la situación cambiaria no solo del dólar, sino también por la devaluación sostenida del real, ya que la mitad de la actividad económica general de estos distritos depende del comercio. Tenemos una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿existen señales por parte del Ejecutivo en plantear una salida a la crisis comercial en Ciudad del Este? ¿Sí o no? Y los comentarios y consultas también a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Claro, ¿y vos te imaginás Ciudad del Este, este movimiento de gente, vos que vas mucho a hacer, o ibas por lo menos a hacer compras? ¿En la cantidad de gente? Casi nada, ¿verdad? Nula es la actividad, o casi nula. Estuve en el fin de semana pasado y así funciona esto, lamentablemente. Yo lo siento sobre todo por los trabajadores. Ya hay despedidos en Ciudad del Este, sí. Y muchos, por cierto, porque bueno, así es esta ciudad de frontera. Está con nosotros, y este es un bloque muy interesante, porque tenemos un economista de primera, pero también miembro del directorio de un banco. Está con nosotros Juan Vicente Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Ciudad del Este. Juan Vicente, estamos preocupados. ¿Este es el final de Ciudad del Este? Ojalá que no. Estamos buscando, como siempre, una salida, y creo que la salida va a surgir de la unión de todos los paraguayos que queremos sostener toda esa región de frontera que tanto contribuye para el país. Para graficarle a la gente la gravedad de la situación, los comerciantes de Ciudad del Este reciben en su mayoría, creería yo, no sé, 90-95% son brasileños. Correcto. Que cruzan con dinero en efectivo, reales. Sí. Reales. Compran, los comercios paraguayos aceptan esos reales, ustedes los comerciantes van a distintos bancos, depositan esos reales después se convierten en dólares cuando vienen del Brasil. Ustedes dicen, bueno, depositame en tal cuenta en dólares. Sí. Lo que pasó ahora es que el Banco Central de Brasil prohibió la importación de reales. Y eso ustedes los liquidan. ¿Qué hacen ustedes con los reales ahora, por ejemplo? Cuando alguien compra en Ciudad del Este. Lo más grave es que, para que entiendan cómo funciona esto, el comercio de frontera, el turismo que tenemos en Paraguay con este gran vecino muy ávido de productos importados, es enorme. El Brasil es la 8ª potencia del mundo. Paraguay cabe más de 40 veces dentro, económicamente, ¿verdad?, del volumen económico de Brasil. Y si Paraguay no ofrece ese tipo de productos, ellos van a Buenos Aires, Montevideo, Panamá, Miami. Tenemos el privilegio de estar ubicados estratégicamente
enfrente a uno de los estados más ricos del Brasil. Y eso asegura entonces de que tengamos un flujo intenso de compristas, de turistas que vienen a buscar estos productos de avanzada, y ahí es como sostenemos entonces este gobierno, este comercio de frontera. Nosotros, así como definías, recibimos reales, luego cambiamos a dólares para remitir los pagos a nuestros proveedores. Y desde el punto en que los bancos no nos están aceptando con la facilidad que nos aceptaban, entonces ¿qué ocurre? Que en muy breve tiempo se nos complica, ¿verdad?, las relaciones comerciales con los proveedores y fabricantes. No vamos a poder remesar entonces los pagos y entramos, como se diría, en un default, ¿verdad? Falta de pago a proveedores. Y eso es significa un colapso financiero para todo lo que se refiere a la frontera y su comercio. Santiago Peña está con nosotros, ex ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Clary? Audiencia, realmente muy contento. Juan, un gusto poder compartir con ustedes. Y realmente un tema muy delicado, muy sensible. A mí me tocó ya en varios roles, ¿verdad? No hoy solamente como alguien que está en el sector privado, sino también como ministro. Nos hemos reunido en varias oportunidades con toda la Cámara de Comercio de Ciudad del Este y también en mi rol como regulador bancario, ¿verdad? Anteriormente estuve también en el directorio del Banco Central. Así que creo que es una situación muy compleja y que le afecta no solamente a Ciudad del Este, sino a todas las ciudades de frontera. Acá no tenemos que olvidarnos Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, y una situación diferente que está viviendo Itapúa con Encarnación, también la ciudad de Posada. Oficialmente, ¿qué es lo que se tiene? Pues nosotros le buscamos a la gente del Banco Central del Paraguay para tener en limpio, como se dice. Oficialmente se dio a conocer una resolución del Banco Central del Brasil en relación a pedirle a los bancos del Brasil que suspendan la importación de reales. Sí, acá es importante entender, esta es una actividad altamente regulada. Obviamente, como todo lo que hacen los bancos, no solamente en Paraguay, en Brasil, en todas partes del mundo, cada actividad del banco es muy regulada por la autoridad competente en la materia. En el caso de Paraguay, el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, le autoriza a cada banco brasilero, cada banco extranjero que pueda operar en Paraguay. Entonces, del lado brasilero hay una normativa que le permite a todos los bancos que cumplan con esos requisitos, pero no hay una autorización puntual para cada banco. Entonces, en el Paraguay hoy tenemos de que el único banco brasilero autorizado para importar reales desde Paraguay es el Banco Rendimiento. El Banco Paulista había sido suspendido, ¿verdad?, luego de las investigaciones que surgen en el Brasil. Y del lado del Brasil, el Banco Rendimiento no tiene una prohibición, pero sí hay una serie de cuestionamientos que están haciendo dentro del Banco Central de Brasil que le llevó a ellos a tomar una medida unilateral de decir, por el momento no vamos a importar reales desde Paraguay, y le notifica a todos los bancos. En realidad hay 3 bancos que estaban siendo objeto de estas remesas reales desde Paraguay. Entonces, en la práctica no hay una medida de jure, no hay una medida jurídica, pero sí de facto hay hoy una prohibición de que bancos brasileños saquen las remesas de reales desde Paraguay. Y esto es un elemento más que ya suma una larga lista de temas que le está afectando a Ciudad del Este y a todas las ciudades de frontera. Ministro, ex ministro, quiero remontarme a esos tiempos, Santiago, para preguntarte sobre la importancia, porque acá pues queremos ser todos santos, blancos, rubios, ojos azules, ¿verdad? O sea, de la triangulación, que para mí es absolutamente lícita, como decía acá don Juan. Si tenés a la octava economía del mundo que quiere venir a comprar whisky, porque el whisky tiene, no sé, 10% de impuesto acá y 100% de impuesto a Brasil, ¿cuál es el problema, ministro? Yo quiero saber, Santiago, perdón, tu posición en el pasado y en el presente sobre ese tema de la triangulación. Esto está consagrado y reconocido en el Tratado del Mercosur, ¿verdad? Y esto que fue luego formalizado a través del régimen de turismo en el 2004, ampliando la lista de los productos, fue una concesión, pero fue una compensación que le dieron los 2 países más grandes, Argentina y Brasil, a las 2 economías más pequeñas, Uruguay y Paraguay. O sea, este es un acuerdo comercial que de alguna manera formaliza
una práctica que tenía décadas en la región, ¿verdad? Tanto Paraguay como Brasil, tanto Paraguay como Uruguay se beneficiaban de estar al lado de países muy grandes. Entonces tenían un régimen de importación y luego el comercio de frontera. Esto se formaliza con el acuerdo de Mercosur en el 91 y luego en el 2005 nosotros ampliamos el régimen de turismo y esto permitió formalizar muchísimas actividades y comercios en las ciudades fronterizas. En realidad nosotros hablamos de ciudades fronterizas, pero en realidad hay muchos importadores acá en Asunción que figuran y trabajan bajo el régimen de turismo, pero que también venden a turistas en la frontera o acá mismo en Asunción, en la capital. Así que la posición de Paraguay, la posición de varios gobiernos y la posición nuestra ha sido de, dentro de este esquema, dar las mayores garantías, ¿verdad? Y ahí hemos gastado e invertido innumerables horas, días en tratar de ayudar, porque también hay que entender que las ciudades de frontera han venido migrando en su composición. Cuando hablamos de Ciudad del Este o el Alto Paraná, acá hay que entender que hay varias economías ahí. Tener una economía agrícola, tener una economía industrial que ha venido emergiendo y tener una economía comercial que tiene décadas de conocimiento, y dentro de esa economía comercial también tenés aquella que está en el microcentro y después la que está más lejos del Puente de la Amistad. Entonces hay varias realidades, ¿verdad? Y no es solamente una sola medida que va a ayudar a todas. Yo creo que es lo que más nos preocupa a todos, tanto a personas del gobierno como a personas que estamos en la actividad privada, es de que estas medidas se han llevado a cabo por desconocimiento, por prejuicios y no por una realidad que pone a decir, no, hay que suspender esto. El Brasil empezó a hacer una investigación sobre estos temas y argumentan de que el flujo de turistas del Brasil hacia el Paraguay es de solamente 300.000 brasileros que cruzan la frontera. Porque lo que ven es las estadísticas de migraciones y desconocen de que hay un esquema en donde permite el flujo de turistas de ambos lados sin tener que hacer migraciones siempre y cuando se muevan dentro de este rango de 50 kilómetros. Entonces, ahí hay estudios hechos por universidades brasileras que hablan de un flujo de 150.000 turistas por día. Le hablan de entre un promedio de entre 16 a 20 millones de brasileros que cruzan la frontera al año para comprar productos. Entonces, cuando eso contrastamos con los volúmenes que reporta el Banco Central de alrededor de 5.000 millones de dólares, entonces vemos que esas exportaciones que hizo Paraguay en los últimos años son perfectamente el reflejo de ese comercio formal y que está registrado tanto en el Banco Central como en los comercios en el Brasil. Ahora, Juan Vicente, una cuestión, esto que explica Santi, entiendo cómo funciona la parte del movimiento de dinero, pero ¿por qué hoy no viene esta cantidad de 16 millones de brasileños a comprar? Porque ellos saben de esto de que ustedes le van a recibir la plata. El problema es que los bancos que operan para hacer la reexportación de divisas no están recibiendo esa plata porque no saben a quién entregarla en el Brasil, ¿verdad? Pero ¿por qué no vienen hoy los brasileños? Sí, tenemos entonces dos problemas diferentes. Lo de las remesas, por un lado, que no tienen nada que ver con el flujo turístico en este momento. Y principalmente por la coyuntura económica en que se encuentra el Brasil. Sabemos de dónde viene, de tantas complicaciones que tuvo económicamente y con el tema del lavallato, como se lo conoce, que afectó muchísimo al Brasil. Y realmente lo llevaron a una posición desfavorable y que está afectando al ciudadano común brasileño. Sus tasas de desempleo aumentaron, están con menos recursos. Su poder adquisitivo de la época anterior bajó dramáticamente y eso se ve reflejado entonces en la llegada de turistas para hacer y realizar sus compras. Además de eso, Ciudad del Este enfrenta varios desafíos, varios frentes. Tenemos también lo que le llaman las loyas francas, ¿verdad? Las loyas francas que venimos advirtiendo al gobierno, también a Santiago lo decíamos antes, de que eso avanzaba y hoy ya tenemos funcionando en Uruguayana, por ejemplo, dos loyas francas o duty free serían. Ellos tienen planeado abrir ahora en junio, julio, en Foz de Iguazú, ¿verdad? La primera, ya tiene la patente municipal habilitada, están entrenando creo que a
46 empleados. Esta es una empresa. Y Foz de Iguazú, y principalmente la frontera nuestra, es la vitrina o la vidriera para el éxito de las loyas francas. Es ahí donde ellos quieren llegar, por el flujo que tienen las cataratas y todo eso, que sabemos que trae más de 3 millones de turistas al año entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Aparte, ya el tradicional viaje de compras que hacen a la frontera de Paraguay, de Ciudad del Este. Bueno, todo eso se verá muy afectado por el tema de las loyas francas. Nosotros, para justificar la subsistencia del comercio de Ciudad del Este, vamos a tener que ayornarnos en la parte impositiva. Va a ser necesario acompañar. El comercio de Ciudad del Este no pide una ventaja sobre lo que le ofrecen a Brasil, piden la equivalencia, los mismos beneficios que están ofreciendo en Brasil a los empresarios. El Brasil también está haciendo esta oferta a los empresarios de Ciudad del Este. Están queriendo llevar inversionistas con know-how, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 40, 50 años de comercio y tenemos todos los contactos hechos. Y entonces ellos, con su nueva legislación, quieren entonces atraer a los empresarios de Ciudad del Este, llevarlos al otro lado. A ver, Sí. Don Juan, le quiero interrumpir allí porque finalmente llegamos al meollo de la subsistencia o no de Ciudad del Este. Sí. Los brasileños tontos no son. ¿Por qué van a Ciudad del Este nuestros compatriotas? No, y porque el whisky es barato, la gruesa El régimen de cigarrillos, turismo. perfume, maquillaje, etcétera. Entonces hacen la zona franca. De hecho, Argentina lo hizo en Puerto Iguazú, tiene un duty free que es visitado por millones de personas al año. Correcto. Ahora, esos duty free brasileños, sean Foz de Iguazú, en Uruguayana, creo que también hay otras ya planeadas en frontera, Sí. con Bolivia inclusive, ¿van a ser más ventajosas que los negocios de ustedes en Ciudad del Este? Y en el marketing existe una regla que le llaman la ubicación es lo principal. Si uno está ubicado en la arteria principal, a manos, a pasos del comprador, uno prefiere ya hacer sus compras ahí. Si ellos se ubican en Foz de Iguazú y el turismo llega al aeropuerto de Foz de Iguazú y recorren las cataratas y tienen las tiendas, es lógico que ya hagan sus compras en Brasil. Y uno mira ya en un segundo plano, en un segundo nivel, la diferencia de precios. Ya queda postergada. Uno no está comparando cuánto me sale al otro lado en detalle. Aprovecho y hago mis compras acá, me queda poco tiempo y está hecha la operación. Entonces, de que nos va a perjudicar muchísimo. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta, Santi, ¿qué es lo que nosotros podemos decir a los brasileños? No abran duty free en Foz de Iguazú. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para hacer frente a esta realidad desde el gobierno? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué está opinando la gente a través de las redes sociales. Más de 200 personas ya participaron con nosotros a través de Twitter y también de Facebook. Existen señales por parte del Ejecutivo en plantear una salida a la crisis comercial en Ciudad del Este. En un 93% la gente dijo que no y solo 7% que sí. Vamos a ver en Facebook. En un 83% la gente dijo que no y solo 17% que sí. La encuesta sigue habilitada en las redes sociales. Muchas gracias, Claudia. Santiago, esto que te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo? Algunos dicen lo que pasa en Ciudad del Este es una cuestión cíclica, cada tanto hay vaivenes así, pero esto es mucho más grave aparentemente por este diagnóstico que da acá el señor Juan Vicente y también esta intención del Brasil de abrir duty free ahí en Foz. ¿Cómo encaramos nosotros esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, yo creo que la estrategia que la hemos impulsado, por lo menos, yo no quiero dar sugerencias, quiero contar lo que hicimos cuando nos tocó a nosotros. El 2015 fue, no te quiero decir que fue igual, pero muy similar, ¿verdad? Hubo prácticamente un colapso del comercio por la crisis en el Brasil, una devaluación fuertísima, se redujo la capacidad de compra
Y también en el 2015 estábamos enfrentando la incertidumbre si Brasil iba a permitir la extensión del régimen de turismo, porque esto es algo que se negocia en el ámbito de Mercosur, ¿verdad? Nosotros en el 2015 estábamos en la disyuntiva si Brasil nos iba a dar, y acordate, estábamos en el medio de una crisis económica muy, pero muy severa, con una crisis política, acordate, el juicio político a Dilma estaba alrededor de esa época. Conseguimos extender hasta el 2023 el régimen de turismo, pero después venía la negociación sobre el cupo, cada año estábamos discutiendo el cupo, o sea, siempre va a haber una presión por parte de Brasil y está bien, nosotros no podemos controlar eso, pero nosotros lo tenemos que plantear como país, es una agenda común con ellos en donde ambos salgamos fortalecidos, una estrategia ganar-ganar. Y ahí hay varios elementos, no hay solamente una bala de plata que va a resolver todos los problemas. Yo creo que el camino es la formalización. Han habido avances enormes, yo creo que van a haber más avances en la medida que se vayan implementando estas medidas tecnológicas. La factura electrónica es claramente un avance importante y está habiendo un proceso de depuración. Pero creo que el Alto Paraná y Ciudad del Este tiene que tomar el protagonismo en esto, ¿verdad? Por supuesto que desde el gobierno central hay una responsabilidad, hay que llevar adelante, pero yo creo que también desde las autoridades departamentales y municipales también hay una enorme responsabilidad, ¿verdad? Hoy hay un cambio después de varias décadas, tanto en la ciudad como en el departamento, y bueno, yo creo que también es importante que el departamento de Alto Paraná y la ciudad de Ciudad del Este tomen el protagonismo de decir, ¿cuál es la ciudad que queremos? ¿Cómo queremos nosotros definir nuestra ciudad? ¿Va a ser solamente comercial? ¿Va a ser comercial, industrial, servicios, turismo, ¿verdad? O sea, acá hay medidas muy, pero muy importantes y decisiones que se tienen que tomar. A nosotros en su momento nos tocó impulsar un desarrollo inmobiliario muy importante de turismo que iba a generar realmente un polo de desarrollo turístico en Ciudad del Este y a través de eso iba a dinamizar el comercio. Lastimosamente ese proyecto no prosperó. Ese mismo proyecto hoy se está desarrollando del otro lado de la frontera en Foz de Iguazú, ¿verdad? Entonces ahí, y decíamos fuera al aire, van a ser los paraguayos que van a ir a cruzar Foz de Iguazú ahora a dejar dinero de Paraguay en esa ciudad. Así que yo creo que tenemos que ponernos nosotros de acuerdo qué es lo que queremos. Yo veo los esfuerzos que está haciendo tanto de tributación, tanto del Ministerio de Hacienda, también del Banco Central. Obviamente tienen las limitaciones propias de hasta dónde ellos pueden llegar con el vecino país. O sea, Brasil finalmente es soberano de tomar las decisiones. Y aunque no hay restricción legal, hay una decisión comercial por parte de los bancos brasileños, decirles, señores, ante la duda que tiene mi regulador, prefiero no meterme en problemas, ¿verdad? Pero ahí tenemos que hacer nosotros nuestra parte. Es decir, tocar la puerta y negociar. Para mí es fundamental y tiene que ser una estrategia donde también el Brasil se sienta cómodo, no solamente nosotros Paraguay, esto es lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, formalización, mejora de la infraestructura que tiene Ciudad del Este. Yo creo que el segundo puente en Alto Paraná es un avance tremendo, ¿verdad? Yo creo que esto también va a ayudar y desarrollar otros polos de desarrollo, ¿verdad? Yo creo que el polo de desarrollo industrial para Ciudad del Este es fundamental. Compensó de alguna manera la caída en la generación de empleo a partir del 2015. Hoy hay cientos de trabajos que se generan a través de este régimen de maquila con empresas de autoparte. Creo que hay que hacer más de eso, pero para eso también hay que sentarse con el Brasil y acordar un régimen automotriz, ¿verdad? Ellos nos están exigiendo cuál es el régimen automotriz que tenemos con el Brasil que nos permita a nosotros producir autopartes en Paraguay para vender al Brasil. Y ellos también, por su lado, quieren vender autos brasileros aquí en Paraguay. Juan Vicente, ustedes son comerciantes, es cierto. El otro día Tony Santamaría, Fede Cámara, me decía en la radio, con todo respeto a Pedro Juan Caballero, nosotros no queremos que Ciudad del Este se convierta en una ciudad violenta. Porque si hoy aumenta el índice de desempleados a raíz de los locales que se van cerrando, puede, por un lado, fomentar la informalidad y por otro lado también la violencia. ¿Ustedes tienen algún plan B, digamos, ante este escenario de arrimarle a la gente del gobierno a ver qué es lo que se puede hacer? Sí, en realidad nosotros dejamos de pensar en buscar porcentajes de reducción de impuestos, no le damos prioridad a eso. Lo que queremos es armar un equipo de trabajo nacional, que la ciudadanía también entienda de esta dependencia que tiene la economía paraguaya, porque nosotros tenemos un alcance a 600.000 paraguayos. No se trata de Ciudad del Este, aislarlo, Pedro Juan. La repercusión llega hasta Capital y por el interior. Justamente hoy comentaba que tuve que venir de Encarnación a Asunción y tenía poquísimo tránsito.
o tráfico, ¿verdad? Poco tráfico vehicular. Lo mismo está sucediendo yendo a Ciudad del Este, o sea que se resiente esta caída tanto del mercado argentino como brasileño y se refleja en toda la economía. Es el momento en que el gobierno debe un poco asumir, darle prioridad en la agenda, ¿verdad?, a este tema, elevar a Cancillería, yo pienso, Cancillería paraguaya con Banco Central, que se sienten a hablar y negocien con Brasil. Esa es la salida, la esperanza que tenemos. El plan B nuestro, lastimosamente le voy a decir que va a ser organizar grandes ofertas de productos hasta que eso termine y buscar otros rubros, que puede ser otro país. Mira. A ver, don Juan Vicente, recién Santiago recordó, digamos, un proyecto que lamentablemente quedó trunco por una serie de publicaciones en un medio de comunicación. Hoy esa empresa internacional, la famosa cadena de hoteles Hard Rock Hotel, sí, va finalmente a hacer su proyecto en Foz de Iguazú. Ustedes, digamos, ¿qué valores agregados piensan darle a esos turistas de compra que hasta ahora vienen a Ciudad del Este? A ver, como ejemplo, un valor agregado es, no sé, el Museo de Itaipú, sí, sí, la represa de Itaipú, lado paraguayo, el Salto del Mondavi, etcétera. ¿Han pensado en eso? Porque déjeme decirle que, caramba, ese Hard Rock Hotel Casino, sí, que se iba a instalar en Ciudad del Este, hubiera sido un valor agregado en vista a la prohibición de juegos de azar en el Brasil, por ejemplo. ¿Han planeado otros? Sí, nosotros pensamos en la frontera, sí, cuando nos reunimos con nuestros pares de Puerto Iguazú, Foz, Ciudad del Este. Está bien dividida la función. El centro de ocio, el centro gastronómico, históricamente Foz de Iguazú. La carne argentina, el factor de Puerto Iguazú, los vinos, como ustedes saben, tienen su posicionamiento y nosotros tradicionalmente con los productos importados a excelente precio, ¿verdad? Porque competimos con los precios de Panamá y Miami, eso se sabe. Con el tiempo empezó a surgir la necesidad de incluir esos elementos que tienen los vecinos, ¿verdad?, para complementar el atractivo de Ciudad del Este, y ocurrió una transformación enorme. Hoy Ciudad del Este tiene su centro gastronómico interesante. Se hicieron inversiones en nuevos shoppings, como voy a dar un nombre acá, Shopping París, por ejemplo, o Cell Shop, ¿verdad? Son tiendas de primer nivel, a nivel internacional, que fueron cambiando la cara de Ciudad del Este también. Falta mucho por hacer, pero Ciudad del Este tiene que cumplir su función, tanto al turismo como también en la plataforma de distribución. No nos olvidemos del e-commerce. Nosotros estamos ahí estratégicamente colocados. Tenemos que asumir un rol en el e-commerce como logística. Hay mucho por hacer. Tenemos 2 zonas francas, establecer couriers confiables, internacionales, y empezar también a suplir a través de Ciudad del Este a los vecinos países, ¿verdad? Y Jorge, yo creo que hay que entender, el problema del Paraguay no es Ciudad del Este, al revés. Yo creo que Ciudad del Este es una enorme fuente de ingresos para la economía paraguaya y de generación de empleo. Estamos hablando acá de la segunda ciudad más importante del Paraguay, Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto hay que entender de la magnitud del problema. Yo hago el mea culpa, ¿verdad? Porque después de haber sido ministro de Hacienda y me habré ido varias oportunidades, ¿verdad?, a Ciudad del Este a reunirme con ellos. Vos te das cuenta que desde el sector público uno no dimensiona la complejidad del problema. Realmente cuando ve del otro lado del mostrador se da cuenta del impacto que tiene y cómo afecta a toda una cadena productiva de comercios y de servicios. Lo que quiero decir con esto es que esto requiere un abordaje del más alto nivel, presidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, diferentes entes, ¿verdad? Porque también hay un brazo de desarrollo que pueda dar el Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo, y entender de que al comerciante que desarrolló toda esa tecnología, ese conocimiento durante 30, 40 años, no vaya a querer convertirlo a él en industrial. Desarrollar el brazo industrial, el sector productivo, pero al comerciante tiene que ayudarle para que sea competitivo siendo formal. Y el siendo formal tiene que ser lo más barato posible.
Entonces ahí entra también un elemento importante, la aduana, ¿verdad? Que muchas veces es uno de los principales problemas que tiene el empresario, el comerciante en Ciudad del Este, porque ahí también las reglas son de mucha discrecionalidad. Y ahí la cuestión no es si yo pago el impuesto, el problema es que si mi competencia paga un impuesto más bajo, porque en vez de haber reportado vasos, reporta botellas, y sacó mi producto, ya vendió y ya el consumidor ya compró el producto, ya no iba a poder vender, ¿verdad? Entonces es realmente un problema muy complejo que requiere del compromiso de todo el sector público y por supuesto el sector privado también. Sí. O sea, hay que reconocer también el sector privado tiene que hacer algunos esfuerzos para mejorar. Hay algunos que quieren formalizar, hay otros que se aferran todavía a un modelo que dicen no, prefiero nomás estar debajo del radar y no reportar mis operaciones. Claudia. Quería consultar al señor Juan Vicente con respecto a esta posibilidad de que se cierren los comercios en la zona. ¿Cuál es el riesgo de personas la cantidad en verdad de personas que podrían quedar sin trabajo? Y en caso que persista esta medida de Brasil, ¿en cuánto tiempo se podría dar eso? Bueno, yo creo que va a ser gradual todo. No existe un día en que cerremos todos. Cada uno tiene su realidad y su manera de trabajar. Pero todos los días llegan al microcentro, a esas 10, 12 manzanas, 100.000 personas llegan a trabajar. Si quieres cuantificar, son 100.000 personas que están afectadas en todo lo que genera ese polo comercial. No sé en qué más te puedo complementar. Yo creo que respondo con eso. Ese 30%, me decían el otro día, Santiago, de lo que el Estado recauda viene de la actividad comercial no solo de Ciudad del Este, sino de frontera. Y al inicio del programa Clary me decía, 30%, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Por eso es que eso que planteabas, ese interés por parte del gobierno entre todos, desde el presidente, ministro, incluso sumarlo a nuestros parlamentarios del Mercosur. Bueno, yo creo que eso es un tema, vos creo que mencionaste algo, ¿verdad? Porque lastimosamente, de vuelta, no se cuantifica todavía, no hay una proporción realmente de la magnitud del problema. Y no solamente los parlamentarios del Mercosur, que de por sí deberían hacer eso, pero yo hasta te diría comisiones parlamentarias del Parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿verdad? Porque mucho de este problema también fue originado por acusaciones temerarias, por grandes anuncios, que hasta lo estuvimos hablando casi como un terrorismo financiero. Sí. Cuando el impacto, esto no lo va a sentir el sistema financiero. El sistema financiero va a seguir haciendo operaciones de crédito, ahorro, no tiene ningún impacto sobre el sistema financiero. Esto tiene un impacto sobre la economía real, sobre empleos que están en el comercio, estos 100.000, que son 100.000 familias que van a sufrir las consecuencias. Entonces yo creo que sería súper importante de que se formen también comisiones parlamentarias y que vayan a hablar con sus pares de Brasil. Ya que está de moda crear comisiones. Exactamente, ¿verdad? Porque esto le va a afectar a Paraguay en un momento donde realmente nos están viniendo todas pálidas, ¿verdad? Está viniendo el problema de la sequía que afectó a la producción, después la inundación. Entonces yo creo que esto amerita que podamos elevar y que todos, ¿por qué no pensar en una gran delegación público-privada de que se vaya al Brasil a plantear un poco cuál es la realidad de esto y desmitificar muchas de las preocupaciones que se tienen? Santiago, como economista, ustedes pues son muy finos cuando nos quieren transformar la desgracia que están viviendo algunas familias. Dicen, desaceleración. Olvídate. A mí no es desaceleración para la mayoría de la gente, esto es crisis. ¿Esto va a pasar? ¿Cuánto tiempo de invierno vamos a tener, Santiago? Como economista te pregunto. Mira, la expectativa, nosotros sabíamos ya desde diciembre del año pasado que este primer semestre iba a ser muy duro. Los números lastimosamente nos están demostrando de que es más duro de lo que esperábamos. Y también hablábamos de una recuperación en la segunda mitad del año. El problema es de que hoy la caída continúa y todavía no tocamos fondo. Entonces, para ver el rebote, tenemos primero ver hasta dónde caemos. Okay. Entonces, lastimosamente este año ha sido muy duro en temas que no tenemos el control, ¿verdad? Naturaleza. Pero, exactamente, pero lo que tenemos que es enfocarnos en aquello que sí tenemos control. Y la obra pública es fundamental. Yo creo que todos los esfuerzos de todas las instituciones del gobierno tienen que estar enfocados en cómo hacer que se acelere la ejecución. Permitime, me diste la cuña exacta, quiero volver a mencionar esto, Torre, como primicia de nuestro programa, anoté acá. A ver. No, pues las obras públicas. Sí. Cayó el director jurídico del Ministerio de Obras, hay una interna muy importante en el Ministerio de Obras, mañana va a ser nombrada una tal
Lorena Balbuena, le deseamos éxito por adelantado. Tema centralísimo justamente. Aparentemente todas las obras de MOPC están, digamos, bloqueadas por esta obra Pilar Alberdi, porque ese tiene que ganar alguien. Mañana te cuento a las 9:70, si me permites. ¿A qué hora me dijiste? 10:15. Si no llego, seguí pásame, esperando. pásame por WhatsApp. Dale. Santiago, gracias por tu tiempo. Muy amable. Un placer compartir con ustedes. Juan Vicente, muchas gracias. Lo mismo digo, gracias por el espacio. Claudia. Vemos rapidito los números en la encuesta de Twitter y Facebook. Existen señales por parte del Ejecutivo en plantear una salida a la crisis comercial en Ciudad del Este. 91% de la gente dijo que no, solo 9% que sí. En Twitter miramos Facebook, 87% que no y 13% que sí. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo. Buenas noches.